Bueno, creo que todo el mundo me conoce aquí, pero por si acaso soy Conchi. Y voy a hacer una presentación sobre Lorca, centrándome sobre todo en su vida. Voy a hablar un poco de su obra, pero sobre todo va a ser su biografía y su relación con la obra y con el pueblo donde nació, que es Fuente Vaqueros, porque mi familia también es de allí. Y finalmente me voy a centrar bastante en su muerte, porque bueno, tengo un par de cositas interesantes que contar. Bueno, aquí ya el índice, que primero vamos a hablar sobre la vida de forma así más general, luego sobre la obra y luego sobre lo que se cuenta en el pueblo sobre él. Bueno, pues Lorca nació el 5 de junio de 1898 en el municipio granadino de Fuente Vaqueros, aunque tras los primeros años de vida allí pues se mudó a la Granada capital, pero seguían yendo bastante al municipio vecino de Fuente Vaqueros, que entonces se llamaba Asquerosa, pero hoy en día se llama Valderrubio. Su padre es Federico, aquí es que no aparece, pero luego enseño una foto de él. Su padre es Federico García Rodríguez y su madre es Vicenta Lorca Romero, que era profesora de la escuela, profesora no era maestra en la escuela de Fuente Vaquero, y esto hizo que Lorca pues, desarrollara un gran interés pues, por la literatura, por el arte, sobre todo por la música, porque le encantaban los cantos populares, tocar la guitarra en las fiestas y demás. Y de hecho, pues sus primeros comienzos y como lo conocían sus compañeros de instituto era más como músico que como poeta. Y otra de las cosas que le encantaba era tocar el piano, que de hecho dio hasta su primer concierto en un pueblo que se llama Órgiva. Y como curiosidad, el piano original de García Lorca no es el que podéis encontrar en la Casa Museo de García Lorca, sino que lo tiene una familia que no me acuerdo cómo se apellidaban, pero el hijo pequeño, que es el dueño del piano, se llama César, y lo tienen porque su abuelo, que era muy aficionado a la música, se lo compró a los García Lorca, y como vale tan caro, porque claro, al ser de alguien reconocido y demás, pues nadie lo compra y está ahí en la casa. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada y empezó a participar en las tertulias del Rinconcillo, que era una especie de reuniones que hacían los jóvenes intelectuales de la época en el Paseo de la Alameda para comentar pues, temas políticos y otras cosas que le interesaban. Y mientras estaba en la Universidad de Granada, le daba clases de historia Martín Domínguez Berrueta, que era un profesor al que él apreciaba mucho porque le abrió una visión muy grande sobre lo que es la historia, la influencia de la arte en la historia y demás. Y sobre todo lo que más le aportó este profesor es que lo llevó de viaje por Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, Burgos y Galicia, y allí pues conoció a Antonio Machado y esto le inspiró a escribir su primera obra se llama Primeras Poesías, creo, y que tiene una clara influencia de Antonio Machado. Ya cuando estaba a más o menos a mediados de la carrera, sus compañeros, sobre todo del Rinconcillo, sus amigos del Rinconcillo, se fueron a Madrid a estudiar en la residencia de estudiantes y que en ese momento estaba dirigida, entre otros, por Fernando de los Ríos, que es el hijo de Ginés de los Ríos. Y lo que pasa es que los padres de García Lorca no querían mandarlo allí porque estaba muy lejos y les daba un poco de miedo. Y entonces, como García Lorca se llevaba muy bien con Ginés de los Ríos, de hecho, hasta incluso había preparado, bueno, esto lo veremos más adelante, pero incluso con otros músicos reconocidos, había preparado espectáculos musicales para el cumpleaños de su hija y demás. Pues debido a esta amistad, Fernando de los Ríos habla con sus padres y los convence de que lo deje ir a la residencia de Madrid. Y aquí podemos ver algunos de sus compañeros, que son José Bello, que lo conocían como Pepín, Juan Centeno y Luis Eaton Davies. Y en esta, no sé si hay aquí una foto, no. En la residencia de estudiantes, en ese momento era como el hervidero de la cultura del momento. Iban personalidades tan reconocidas como Albert Einstein, Marie Curie, incluso Ravel, no sé si sabéis quién es, el del bolero de Ravel.
Y claro, pues esto influyó mucho en la obra de Lorca y también le aportó un gran conocimiento sobre la cultura de la época y los diferentes movimientos que ocurrían en ese momento. Allí también no solo conoció con personas que ya fueran reconocidas, sino con personas que más adelante lo serían, como por ejemplo Rafael Alberti también coincidió allí algunas veces dando charlas y demás, Dalí y muchísimos más. Casi todos los poetas de la generación del 27 estuvieron allí también. Bueno, ahora voy a hablar de cómo llega, de cómo llega García Lorca a viajar a Nueva York. En 1921, Lorca vuelve a Granada y conoce a Manuel de Falla, que es un compositor y músico muy importante, y toca con él lo que he dicho antes, como una especie de canciones por el Día de los Reyes Magos para la hija de Fernando de los Ríos. Y es en este momento cuando Fernando de los Ríos empieza a hablarle de la posibilidad, pues, de viajar a Nueva York y demás, pero todavía se veía como muy lejano. Y no es hasta bastante más tarde cuando Lorca tiene un problema amoroso con... un momento que no me acuerdo. Es que son tantos nombres. Creo que se llamaba Manuel Andrade, pero no estoy segura. Bueno, luego lo digo cuando me acuerde, perdón. Es que el caso es que como su primer interés amoroso, justo antes de ir a Nueva York, en 1929, bueno, esto pasó un año antes, tipo en 1928 finales o así, lo dejan por problemas que tenían en la relación y demás. Y claro, pues Lorca ve la oportunidad, lo que le había dicho Fernando de los Ríos de viajar con él a Nueva York como una gran oportunidad, pues, para cambiar de aire, abrir la mente y adquirir nuevas experiencias. Y se marcha con él a Nueva York. Y allí, pues, le piensa que es un viaje muy útil porque le ha aportado muchos nuevos conocimientos y le ha hecho ver la realidad de otra manera, también porque le sorprende cómo es la economía de allí o cómo tratan a ciertos colectivos como los negros o los judíos, pero al mismo tiempo le decepciona porque lo ve como un mundo sin alma. De hecho lo describe como de hierro frío y cemento porque no ve como la alegría popular que había aquí en España con el campo, el sol, fiestas populares como la Semana Santa, la Vendimia, etcétera, etcétera. Tras volver de Nueva York, pasa una temporada también en casa de Dalí, que él y Dalí eran muy cercanos. De hecho antes había pasado también temporadas en su casa y Dalí le había influido para que se iniciara en la pintura y él había insistido a Dalí para que él también empezara a componer poemas. Y tal fue así que, por ejemplo, García Lorca hizo su primera exposición de pintura en la Galería Dalmau de Barcelona y en 1927, porque fue una visita anterior que hizo a la casa de Dalí. Y incluso yo, por lo que he leído y demás, creo que podrían incluso haber tenido una especie de relación sentimental, porque no solo porque García Lorca le escriba una oda que se llama Odas a Dalí, sino que también en otras entrevistas y demás que le hicieron dijo que Dalí era su amor erótico. O sea que yo creo que algo no. Cuando Lorca vuelve a Madrid, como Fernando de los Ríos tenía mucha influencia en el gobierno y demás, y sobre todo en las misiones pedagógicas, que es como lo que hemos visto en Historia, que era un programa para intentar llevar la cultura a los entornos rurales, pues él lo integra en uno de estos programas que consistía en llevar grupos de teatro ambulante, que normalmente eran de universitarios, para representar comedias del siglo de oro español. Pues, por ejemplo, había de... ¿Qué? Sí, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca y nada, y esto lo hace junto a Eduardo Ugarte, que era un escritor también granadino, y tienen bastante fama. De hecho, aquí os traigo un vídeo de cómo iba la gente a los teatros que organizaba La Barraca, que era como se llamaba su compañía de teatro.
Lo voy a dejar en pequeño porque si lo pongo en grande a lo mejor no funciona el internet. No tiene sonido, no hay ni música ni nada. Ahí veis, esa es la furgoneta en la que llevaban todas las cosas para montar el teatro y demás. Y... sí. Bueno, ahí tenéis los pueblos a los que iban, así que eran del campo, y aquí están empezando a montar el escenario y cómo van los campesinos a verlo. Tened en cuenta que mucha gente esta era la primera representación teatral que veía en su vida, o a lo mejor era una de las pocas que iban a ver. Y aquí ahora sale García Lorca, que está aquí. Después, porque claro, en este momento en la República, cuando gana la CEDA, empieza a haber un momento de tensión entre los dos grupos políticos y demás. Y muchos políticos y embajadores de otros países, temiendo que a lo mejor pudiera pasar algo con García Lorca, pues le ofrecen ir a dar conferencias, a dar charlas, y con motivo del estreno de Bodas de Sangre en Buenos Aires, pues García Lorca viaja allí y es un éxito total, conoce a Rubén Darío, a Juana Ibarburu y se relaciona con muchísimos más autores muy reconocidos de la literatura americana. Y como he dicho, no solo allí tuvo éxito Bodas de Sangre, sino muchísimas más de sus obras anteriores de la juventud que aquí en España pues, no habían tenido gran reconocimiento. Allí se cree que también pudo terminar de escribir Yerma, que es otra obra de teatro de un drama rural costumbrista, y también se cree que pudo escribir parte de La casa de Bernalda Alba, pero yo la verdad que creo que no. Porque lo que se cuenta en La casa de Bernalda Alba es un poco posterior a esa época, entonces. Ahora, relacionado un poco con su muerte, pues tras estas giras por América y demás, vuelve a España y el clima político era horrible y se veía de lejos que iba a estallar una guerra. Así que muchos embajadores, como el embajador de México o el propio Fernando de los Ríos, que estaba en Estados Unidos, le ofrecen irse allí temiendo que como él estaba muy relacionado con personas de la izquierda y demás y con otros cargos públicos, pues que le pudiera pasarle algo. Pero él lo rechaza porque dice que quiere permanecer con su familia. Y la única medida, por así decirlo, de seguridad que toma es que se va de Madrid y vuelve a Granada, donde estaban sus padres y su hermana, y también se sentía protegido allí porque en esa zona habían ganado los falangistas y él tenía mucha cercanía con ciertas personas de Falange Española. Por ejemplo, Luis Rosales, que luego hablaré más de él, era uno de sus mejores amigos y era del partido falangista, o incluso durante los últimos meses anteriores a la Guerra Civil, Federico García Lorca iba a cenar prácticamente todas las semanas con José Antonio Primo de Rivera, que es el fundador de Falange. Así que dentro de lo que cabe, él se sentía protegido allí porque se llevaba bien con muchas personas de ese entorno. Pero evidentemente pues, no le sirvió de gran cosa, porque el 16 de agosto de 1936, antes de eso, él había ido a un cortijo que tenía su familia, que estaba como en el campo y era más difícil de acceder a él, que era la huerta de San Vicente, que era un cortijo que tenía su tía. Bueno, su tía ya había muerto, pero que lo había heredado su familia. Pero ¿qué pasa? Que fueron allí a hacer una especie de búsqueda porque habían denunciado a otros que había allí y fueron a buscarlo y tal, y como pensó que a lo mejor podía pasar eso otra vez, pero de forma más violenta, pues se trasladó a la casa de los Rosales, que eran sus amigos, y como además eran de Falange, pues se sentía protegido allí y pensaba que no le iba a pasar nada. Y el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil
siguiendo una denuncia que alguien le había puesto en el ayuntamiento por ser por ser comunista y también acusándolo de que podía ser espía de los rusos. Y bueno, decir que esta denuncia en realidad los motivos no eran tan graves porque estaba un poco retocada por el secretario al que le había coaccionado José Valdés Guzmán, porque ahora después, cuando explique la muerte más en profundidad, veréis exactamente por qué Guzmán quería hacer eso, pero prácticamente era porque querían pillar a Lorca fuera como fuese. Y entonces retocaron un poco la denuncia para que pareciera más grave y la Guardia Civil fue a buscarlo a Casa de los Rosales, que no pudieron hacer nada por él, y se lo llevaron y fue fusilado en un pueblo que se llama Bizna al día después y junto a otros detenidos. Vale. Esto es la vida un poco de forma general y ahora voy a hablar un poco de la obra para que luego se comprenda en la totalidad la parte de las anécdotas que se cuentan del pueblo y sobre todo de la muerte. Aquí tenéis la obra y la fecha en la que la va publicando. La primera es, me he liado antes, el libro de poemas es la segunda que escribe, que es su primera obra en verso, que la escribe en 1921, pero el primer libro que escribe en el viaje ese que hace con su profesor de historia es esta, que en 1918, que es una obra en prosa, y en esa cuenta pues los paisajes que ve, la opinión que tiene sobre la gente que ha visto a lo largo del viaje, y esa es la que tiene mucha influencia de Antonio Machado. Luego está El romancero gitano, que lo escribe en 1928 y que está muy relacionado pues, con la cultura popular pues, de Andalucía y que tiene dos poemas dentro, que son El romance de la Guardia Civil y el prendimiento de Antoñito el Camborio, que después vaya a ver que está relacionado con su muerte. Y también decir que García Lorca, después de publicar El romancero gitano y Poema del Cantejondo, tuvo una especie de crisis creativa porque la gente lo relacionaba mucho con temas costumbristas y populares y él consideraba que si la gente empezaba a verlo así, pues que al final lo iban a despreciar y no lo iban a ver como un gran autor, que era lo que él quería ser. Luego en 1930 que publica Poeta en Nueva York. Luego el poema del Cantejondo, que es el que he dicho que le provocó también la crisis artística. Y ya después tenemos las últimas obras, que son sobre todo teatrales, porque a raíz de lo de la barraca decidió dedicarse prácticamente completamente al teatro, y que son muchas de las... y que en este grupo, del teatro, están la mayoría de obras que consideramos como la cumbre de su obra, como por ejemplo La casa de Bernalda Alba, que ya sabéis el argumento, Yerma, que no sé si lo sabéis, pero va sobre una mujer que no puede tener hijos, pero no porque ella no sea fértil, sino porque su marido no quiere acostarse con ella. Entonces, pues, surge una serie de cosas, por ejemplo, ve una especie de alcahueta, el marido se enfada por esto, total, que al final la mujer acaba matando al marido y en un arrebato de ira, y es una tragedia griega completamente porque para ella el haber matado a su marido es como haber matado la posibilidad de tener un hijo, que era lo que ella más quería. Porque si no puede, si el único que le puede dar un hijo, según como lo establece la sociedad, que es su marido y ella lo mata, pues ya ha acabado con lo que ella realmente quería en su vida. Y luego Bodas de sangre, que es otra obra que es la que he dicho que tuvo mucho éxito en América, que está muy relacionada, está basada en unos hechos reales que pasaron en Almería, porque se me ha olvidado mencionarlo antes, pero durante el instituto García Lorca se fue a vivir a Almería con Fernando de los Ríos y estudió allí unos años. Lo que pasa es que regresó a Granada porque se puso enfermo no me acuerdo de qué era, pero algo así como la gripe y demás, y se volvió a Granada. Y mientras estaba allí, pues sucedieron lo que se cuenta en Bodas de sangre, que lo que nos narra la historia es que una muchacha se va a casar con su novio, pero al mismo tiempo ella sigue enamorada del que era su anterior novio. ¿Y qué hace? Que el día de la boda se fuga con el exnovio. Y el novio, como realmente quería casarse con ella, va a buscarlo a los dos
y empieza a pelearse con el otro hasta que ambos se matan. Y pues ella se queda sola y sin las dos cosas que más quería en el mundo, que era su novio y el novio anterior. Ahora voy a hablar un poco sobre lo que se cuenta en el pueblo y la muerte, que es lo que más me centraba. Bueno, aquí tenía una frase que dice: Federico era un niño extraño. Recuerdo verlo sentado en el tranco de su casa jugando a los altarcicos con su hermana lleva H, ¿vale? Y eso lo dijo José Pérez Picosi, que es mi bisabuelo. Yo no lo conocí, pero mi madre y mi abuelo sí, y a veces cuando le preguntaban sobre García Lorca, pues él decía esto. Y era extraño porque normalmente los niños solían irse a jugar, pues, yo que sé, con la pelota, o iban al campo, o estaban con la bicicleta. Y Federico, aunque también hacía esto, muchas veces se quedaba con su hermana en la casa jugando a los altarcicos, que es como los muñequitos de santos pequeños, pues los vestían, o si tenían un portal de Belén, los ponían en el portal de Belén y demás. Para que veáis un poco cómo era de pequeño. Ahora os voy a contar varias anécdotas que iba a poner el audio, lo que pasa es que se escuchaba muy mal, porque era en la residencia donde está mi abuelo y había mucho ruido de fondo. Así que lo he puesto aquí escrito. Bueno, aquí tenéis a mi madre, que le pregunta a mi abuelo que si el padre de García Lorca era cajonero, que los cajoneros eran los que recogían la caca de los caballos, porque los caballos llevaban como una cajita para que fuera cayendo ahí la caca. Y mi abuelo le dice que sí, que era cajonero, y que por eso, pero que normalmente los libros lo que dicen es que tenía un negocio de abono, porque él lo que hacía era recoger la caca y luego venderla. Pero claro, eso como que no queda muy bonito y pues no lo ponen en los libros. Y de hecho mi abuelo dice que alguna gente del pueblo, sobre todo los que lo odiaban, le llamaban el moñiga, porque se dedicaba a coger la caca de los caballos. Pero que mi abuelo dice que aún así esto le ayudó a impulsar y a que su familia pues al final tuviera como un sitio más importante dentro del pueblo, además de que heredó el cargo de secretario del alcalde, y esto pues claro le abrió muchas puertas y al final pues consiguió ser una de las familias más pudientes. Aquí tenéis mi padre estudió en el mismo instituto que García Lorca, que es el Padre Suárez, que está en Granada, y allí pues guardan los exámenes de todo el mundo, de hecho ahí lo dice mi padre en algún momento, pero los que son de los estudiantes más brillantes que había allí, los guardan y de vez en cuando los sacan como para hacer exposiciones. Y de hecho sus expedientes están colgados como en un muro para que la gente cuando pase pues los vea. De hecho aquí tenéis el expediente de bachillerato de García Lorca, no sé si lo veis. Así. Ahí tenéis. No sé si aquí se veía el nombre, no, pero... Y bueno, mi padre cuenta que un día pusieron los exámenes de García Lorca y que a él le llamó mucho la atención que hacía exámenes muy buenos, es decir, que ponía muchísimos datos, la información estaba todo muy coherente, pero que tenía un montón de tachones rojos de faltas de ortografía, pero faltas de ortografía muy gordas, como que cambiaba letras de sitio y demás, y mi padre dice que a él le dio la impresión de que era porque tenía dislexia. Y nada, es curioso, pero al final, a pesar de eso, García Lorca pues salió bastante bien de aquí. Bueno, pone descendencia, pero no es descendencia directa de García Lorca, evidentemente es como pariente suyo que han nacido después. Y aquí hablan mi madre y mi abuela de cuando salían ellas al Corpus, que pareció a la feria en la Semana Santa, más o menos para que os hagáis una idea. Y contaban que las primas de García Lorca salían en coches de caballo, pero que solo podían salir una vez porque la riqueza de su familia pues ya no era tan grande y no podían permitirse salir todos los días en coches de caballo, pero que preferían hacerlo así,
como para aparentar a salir todos los días pero ir andando, por ejemplo. Y mi abuela, bueno, mi abuela se acuerda de más cosas porque dice que el coche era de 2 caballos concretamente y también que no se relacionaba mucho con la gente, sobre todo evitaban hablar con los hombres porque parece una familia pues bien y demás. Y nada, que ella considera que era una pena porque era muy simpática y que podrían habérselo pasado mejor. Voy a mostraros un poco cómo es, dónde está la casa de García Lorca. Y dónde está la casa de mi abuelo, porque está al lado, y entonces pues vais a ver que eran prácticamente vecinos y que por eso, como por eso mi bisabuelo pues lo veía de pequeño y sabía más o menos lo que hacía y demás. Y también cosas sobre la casa de García Lorca, que ya he dicho antes que era un museo, y tiene allí, pues, por ejemplo, la cuna de cuando era bebé, o por ejemplo en la cama de sus padres. Muy gracioso porque está el cabecero de la cama y ahora aquí del cabecero sale como una caja pequeña, que eso era para cuando estaba tumbado en la cama fumando, echar las colillas del cigarro ahí. Bien, me la soltó en otra mentira. Bueno, por esta calle recto para allá y luego a la derecha es por donde se entra al pueblo y por esta calle es por donde está la casa de García Lorca. Esta casa, que de hecho ahí en esa placa pone aquí nació, bueno, sí, ahí pone en esta casa nació Federico García Lorca el 5 de junio de 1898, perdón. Y luego si vais por aquí, esa casa de ahí es la de mi abuelo, o sea que eran vecinos prácticamente, que salían y se veían, bueno, mi abuelo no, pero mis bisabuelos seguramente salían todos los días y se encontraban a la familia de García Lorca y lo saludaban. Vale. Ahora voy a hablar sobre la muerte de Lorca, que es sobre todo lo que yo me he centrado en el trabajo. Y bueno, aquí tenéis una foto de Antonio Benavides, que a ver, no hay pruebas sólidas de que lo matara él, pero seguramente porque presumió en un periódico de haberle pegado un tiro. Entonces, seguramente fuera él. Ahora voy a poner una especie de árbol genealógico en el que se ve las relaciones personales y familiares que provocaron la muerte de García Lorca. ¿Dónde se abre el pendrive? Si le das a tecla de Windows sale... Gracias. Bien, ya las abre en 80. Oh, madre mía. No, instituto. No sé si se verá muy bien, espero que sí. Pero... ¿Tú lo haces? No digo porque se vea borroso. Esta es la parte más interesante porque es la que más me he centrado. Y... Creo que tiene que... Sí, ha sido siempre la más controvertida. Sí. Hombre, es que la otra pues son que hacen muchos viajes, ¿no? Esta tiene como más misterio. Bueno, mientras va cargando.
decir que así de forma general pues se habla de que la muerte de García Lorca fue por motivos políticos, pero la gente que estudia más el tema y demás pues se da cuenta de que en realidad no, pero vaya, ni de broma, aunque no haya ninguna prueba, pero se ve muy claro. Y ahora pues yo voy a explicar la serie de relaciones familiares y sociales que provocaron la muerte de Lorca. Bueno, aquí tenéis a Federico García Lorca. Esta es su madre, que es Vicenta Lorca, y su padre. Bueno, pues su padre, antes de casarse con Vicenta Lorca, tuvo una mujer que se llamaba Matilde Palacios Ríos. Lo que pasa es que se murió y además no podía tener hijos. ¿Qué pasa? Que Matilde Palacios Ríos tenía una hermana, pero ella había heredado sobre todo la fortuna pues, de toda su familia. Y esta fortuna se la quedó Federico García Rodríguez, después de un pleito grandísimo con la familia Palacios Benavides, que aquí tenéis Palacios porque su hermana estaba allí, y Francisco Benavides Peña, que era de los Benavides, y ahí es donde se une la familia de los Palacios y los Benavides. ¿Qué pasa? Bueno, esto ya de por sí pues caldeaba el ambiente, porque que le quiten prácticamente todas las posesiones que tienen a dos familias en un pleito, pues bueno. Y ahora, para que veamos esto dónde llegan los Benavides, pues tenemos que Emilia y Francisco tuvieron un hijo o una hija, no he encontrado nada sobre él, que a su vez tuvieron otro hijo que es Antonio Benavides, que hemos visto que es el que mata a García Lorca. Y además un hermano o hermana de Francisco tuvo otro hijo que es José Benavides Peña, que José Benavides Peña es más conocido como Pepe el Romano, porque los Benavides son de Romilla, que es un pueblo de Granada, y los conocen como los romanos. Bueno, pues José Benavides Peña se casó primero con Amalia Rodríguez Alba, que murió, y luego se casó con Consuelo Rodríguez Alba, que eran hijas de Francisca Alba Sierra, que se conoce más como Bernarda Alba, que además tenía un hijo que es Alejandro Rodríguez Alba, que estaba casado con Gabriela Roldán Quesada. Ahora, esto es un poco lioso, pero luego ya voy a ir explicando un poco por qué esta relación. Que era hermana de Horacio Roldán Quesada, y cuya hermana, que no he encontrado cuál de las hermanas estaba casada con José Valdés Guzmán, que es el que he dicho antes que ordenó apresar a García Lorca. Y este José Valdés Guzmán era amigo de Velasco Simarro, que fue el que dio la orden de ejecutar a García Lorca. O sea que ahí ya. Y ahora voy a explicar más o menos, aparte de por lo que he dicho de la herencia, porque estas familias se mosquearon con lo que había pasado, porque no era solo porque las tres fueran familias de Matilde Palacio y lo de la herencia le afectara. También el padre de García Lorca se dedicó a comprar terreno alrededor de una fábrica que era propiedad de Alejandro Roldán Benavides. Y al final lo que pasó es que no permitía que el negocio de Alejandro Roldán se expandiese. Y no solo esto, sino que llegado un momento hubo un problema porque Alejandro virtió unos residuos que no podía en el río y el padre de García Lorca lo denunció. Y esto hizo que tuvieran que cerrar la fábrica y trasladarse a Sevilla. O sea que además de quedarse con la herencia de los Palacios y los Benavides, pues también le cerró el negocio a los Roldán Benavides. Y ya la gota que colmó el vaso es cuando Federico García Lorca escribió La casa de Bernalda Alba, afectando a los Roldán, que estaban emparentados a través de Alejandro Rodríguez Alba, a los Alba mismos, que era la familia de la que hablaba, y también a los Benavides por Pepe el Romano. Y incluso su padre le advirtió de que no debería publicarla. Su madre y su hermana Isabel le dijeron que debería cambiar los nombres, porque es que es muy evidente, literalmente Amalia aparece tal cual en la obra de teatro. Pero Federico pues no lo hizo. Y para sumar a todos estos motivos
que eran de la familia, que ya tenían odio acumulado, que le habían hecho mucho daño, pues también nos encontramos con otra motivación más relacionada con asuntos políticos y judiciales, que está relacionada con Velasco Simarro. Velasco Simarro había tenido que interceder por Horacio Roldán Quesada y su hermano Miguel, porque en una huelga de campesinos gitanos que hubo, estos mataron a un conocido de Federico García Lorca, que es el que aparece como Antoñito el Camborio, que es del que va lo de el prendimiento de Antoñito el Camborio, el poema ese. Y además, aunque en el poema de Antoñito el Camborio no se menciona quién lo mata, bueno, dice que lo matan 4 primos suyos, pero no especifica quién. En el poema del romance de la Guardia Civil dice el apellido de uno que iban con Horacio Roldán Quesada y Miguel Roldán Quesada, o sea que estaba diciendo que habían sido ellos prácticamente. Y claro, pues Velasco Simarro aprovecha la situación familiar que hay, que acaba de estallar la guerra civil y hay cierta impunidad para asesinar a la gente, y además el problema que él tenía de que a lo mejor García Lorca pues lo denunciase o cualquier cosa, y aprovecha y le manda a Antonio Benavides, que estaba bajo su mando, que lo asesine, y es el que mata a García Lorca, que de hecho en unas declaraciones que hizo pues presumió de haberle pegado un tiro en el culo por maricón. Y bueno, más o menos eso es. También hay cosas curiosas como que, por ejemplo, Isabel García Rodríguez, que es la hermana del padre de García Lorca, estaba casada con Roldán, que era hermano de Alejandro Roldán. Y otros problemas familiares que había, por ejemplo, que Horacio no sacó suficiente nota para entrar a la universidad, pero como su padre era concejal del ayuntamiento y tenía muchos contactos, pues consiguió que lo metieran un poco así de enchufado, y el padre de García Lorca sabía esto y lo denunció, que no podía ser que eso pasara y demás, y claro, pues ya también le tenían odio por ese tema. A la conclusión que yo he llegado es que García Lorca realmente pagó por lo que había hecho su padre, porque su padre había arruinado a la familia de los Benavides y los Palacios, le había complicado un montón la vida con lo de la empresa Los Roldán, además con lo que hizo del hijo de la universidad pues tampoco ayudaba, y ya Federico García Lorca, con la publicación de La Casa de Bernalda Alba y lo que sale en el Romancero Gitano, pues ya fue la gota que colmó el vaso, y aprovechando que en una guerra nadie le pide cuenta a nadie, pues lo mataron. Y ahora, bueno. Es una hipótesis bastante probable, tal y como te la planteas, bastante probable. Yo no sé, Ian Gibson sí ha estudiado mucho, como sabes, a Lorca, Ian Gibson. Y yo no he leído el último libro que publicó acerca de la muerte de Lorca, pero sí sería interesante. Ahí tienes una buena tesis doctoral. Sí. Y luego también... A ver, también tenía mucha envidia del pueblo porque Lorca era muy querido. Se juntan otros motivos, pero evidentemente las razones que has expuesto son... Sí, además hay otro historiador que se llama Miguel Caballé, que es de aquí de Málaga, que tiene 2 libros hablando de eso y lo respalda bastante, sobre todo en el tema de la familia. Pero el que me dijo lo de Velasco Simarro y la Guardia Civil... Eso no lo sabía yo. Eso me lo dijo mi abuelo, porque yo le pregunté, ¿tú crees que la muerte de García Lorca está relacionada con la casa de Bernalda Alba? Él me dijo, yo creo que eso fue como la gota que colmó el vaso, algo que echaron encima ya de lo que había, pero que yo creo que la razón verdadera fue por lo que sale en el romance de la Guardia Civil. Evidentemente las razones políticas no van cobrando cada vez menos peso, precisamente porque la familia Rosales acogió a Lorca, en su casa estaba muy protegida. Eso es lo que... Bueno, ahora voy a hablar de eso. Sí, vale. Y bueno, mi abuelo, yo cuando le pregunté, me dijo que por razones políticas, que no creía que fuera, que él creía que era por lo de la familia y lo de la Guardia Civil. Ni eso ni la homosexualidad, que es por su momento tampoco. Además, mi abuelo dice que
Él no, porque él era pequeño, pero que su padre le contaba que se notaba un montón, que no se llevaban bien las familias, que se tenían un montón de odio y que siempre que podían intentaban fastidiarse los unos a los otros. Y también su padre contaba, que no sé si es verdad o no porque no encontré información, que el odio de esa familia comenzó porque cuando la invasión francesa de España, me parece que los Roldán eran como afrancesados y los otros no. Y entonces, por venganza o por fastidiarse los unos a los otros, prendieron fuego a las tierras me parece que era de los Alba y de los Benavides. Y que durante esos siglos intentaron casarse entre ellos para solucionar el problema, pero que el odio seguía ahí y seguían aumentándolo con más cosas. Sí. Y bueno, ahora voy a contar algo sobre la familia Rosales, que os lo podéis creer si queréis, si no, entiendo que no lo queráis creer. Bueno, entiendo, yo me lo creo, pero bueno, es un poco fuerte. Cuando yo era pequeña, mi médico era, creo que se llama José Antonio o José Miguel Rosales, que es el sobrino nieto de Luis Rosales, el que acogió a Federico García Lorca en su casa cuando fueron a buscarlo. Y él le contó a mis padres que siempre se buscaba a García Lorca en las fosas comunes porque se creía que lo habían matado allí. Y bueno, se creía que lo habían matado allí y que lo habían enterrado allí. Pero que él sabía que no estaba ahí, porque su familia pues se sabía lo que había pasado, porque lo contaban, y que Luis Rosales, junto con otro de sus hermanos, fueron a buscar el cadáver de García Lorca después de haberlo fusilado. Y que se jugaron bastante el tipo. De hecho, uno no sé si era del partido de la Guardia Civil, se enfadó bastante con ellos y casi les cuesta la vida. Pero en internet lo vais a encontrar eso como que era por haber acogido a García Lorca, pero este médico decía que no, que era porque habían ido a buscar el cuerpo. Y fueron a buscar el cuerpo, lo recogieron y lo enterraron en su panteón familiar en el cementerio de Granada, en lo de los Luis Rosales. Lo que pasa es que ellos le dijeron, la familia de Lorca, ellos dicen que saben que está allí, pero que no quieren decir nada porque como Lorca es como un personaje así tan polémico y demás, que lo utilizan muchas veces para cuestiones políticas, pues que no quieren que lo desentierren y estén llevándolo de un lado para otro como si fuera una maquinilla de hacer billetes. Y que por eso no quieren hacerlo público y siempre que les preguntan si quieren seguir buscando el cuerpo, pues dicen que no. Sí, de hecho, y bueno, creo que se llama José Miguel Rosales, dice que está en el panteón de su familia. Y yo me lo creo, primero porque, hombre, te lo diga el sobrino nieto de Luis Rosales, es bastante probable. Y segundo porque hay una entrevista que es que no he podido encontrarla porque no estaba en YouTube, estaba en una página web y no me dejaba poner el enlace al vídeo. Hay una entrevista que le hacen a la hermana de García Lorca, a Isabel, que vivió hasta 2002, y le hacen una entrevista en la que le preguntan, porque en ese momento ya se hablaba de ella la fosa común donde se supone que estaba y desenterrarlo, y le preguntan que ella qué piensa de esto, y ella dice que ella cree que no deberían buscarlo más y que deberían dejarlo descansar con los que más quieren. Ya veis, eso de con los que más quieren una fosa común, la verdad que suena un poco raro. Yo debería más sentido que fuera con los que más quieren el panteón de la familia de sus amigos, pero bueno, no sé. Y bueno, nunca lo sabremos. Se entiende que estaría enterrado ahí, si fuera así, con un nombre falso. Sí, o con otro cuerpo. Pero bueno, ya si vais al cementerio de Granada y pasáis por al lado del panteón de la familia Rosales, bueno, pues ya podéis parar ahí para preguntaros eso. Yo conozco a un hombre que es artista y ha hecho muchas cosas, como honor a Lorca y con su familia, y él también me lo ha dicho que se enterra en Granada. Bueno, tengo un vídeo de Vicente Alessandra hablando de cómo es García Lorca, pero lo voy a dejar para el final. Bueno, quedan 2 minutos. Pero prefiero enseñaros la foto esta. Pero bueno, si lo queréis buscar en YouTube, ponéis Vicente Alessandra hablando sobre Lorca, que habla pues de que
aparte de que era muy reconocido como poeta y demás, que como persona pues era alguien que se notaba que tenía muchísima personalidad, que era muy original y se nota que lo aprecio un montón. Estas fotos son cuadros que ha hecho mi abuelo ilustrando obras de García Lorca, y también hay 2 retratos de García Lorca. Y ahora iba a enseñar una foto de unos cuadros que pintó mi abuelo representando, ilustrando obras de García Lorca. Aquí tenemos un retrato de García Lorca. ¿Tu abuelo por parte de madre? De madre, sí. De madre. A ver si me dejarán. Uy. Esto es un retrato que ilustra lo que García Lorca cuenta en Poetas Nueva York. De hecho, ahí veis la estatua de la libertad. También hay muchos negros porque lo que le sorprendió un montón cómo trataban allí a los negros. Y vemos pues lo que decía él como de materiales fríos, tipo como cristal y demás. Es un poco abstracto. Hombre, bastante ilustrativo. Del poema Poeta Nueva York. Aquí tenéis otro retrato de Lorca. Esta es una pintura de la casa natal de Lorca que se ve casi mejor que en el Google Maps. Y antes estaba así, ahora lo que pasa es que está el pueblo un poco mal y no está nada cuidado. Aquí hay una foto que mi abuelo le puso al cuadro de nombre La Reyerta. Pero mi padre y yo pensamos que en el cuadro lo que está representando es el asesinato de Antoñito el Camborio, o quizá lo que aparece en el romance de la Guardia Civil. Porque antes no lo he dicho, pero mi abuelo leía mucho, y sobre todo a García Lorca. A él le encantaba, y no hay obra de García Lorca que no se haya leído, ni estudio sobre el que no se haya leído. Lo conoce todo, vaya. Y entonces pues es bastante probable que sea un cuadro del asesinato de Antoñito el Camborio. Aquí tenéis una representación de... no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un torero muy amigo de García Lorca. Es que ya soy demasiado nombres. Sí. Y bueno, aquí representa pues como muere. De hecho aquí tenéis las 3 Moiras. Y... no recuerdo bien de quién era, pero creo que era de la obra de Yermo. Que aquí proyectado no se ve bien, pero que puede ser la alcahueta hablando con Yerma, o incluso la madre del novio cuando le dice a Yerma que llore ella sola la muerte de los dos. No, pero eso es lo de sangre. Ay, perdón, es la boda de sangre. Pero en Yerma lo de la alcahueta, sí. Pues pintará bien. Ignacio Sánchez Mejía. Falta uno. Bueno, vale, lo otro era de Yerma, seguro 100%. El otro cuadro era de Yerma cuando la madre le está diciendo eso, porque este dibujo, este boceto, pone Yerma y realmente es el mismo dibujo que el anterior, solo que esto es como un esquema para luego hacer el cuadro. Así que seguramente sea la madre del novio diciéndole a la protagonista que llore la muerte de los dos ella sola. Y este está repetido. Había otro más de la casa de Bernarda Alba, pero no sabéis cuál es, voy a ver si lo encuentro. Que va rapidísimo. Y si lo pones en vista más grande, a ver si así se te... Arriba de la lista. A lo mejor así se te...
gracias. ¿A que no la tengo? No, pues no la tengo. Es que era una foto de la casa de Bernardo Alba, en el que se ve Bernarda y la hija como en el velatorio del padre así de luto. Si la encuentro, si queréis la paso por el claro, que yo creo que la tenía. Y bueno, ya lo último es el vídeo este de Vicenta del Desano. Ah, bueno, no se escucha porque... Bueno, pero tiene subtítulos. No importa que estén en inglés los subtítulos. No, por eso tengo que tener en YouTube, ¿no? Eso se me pasa. Eso se me pasa. Sí, ya está, ya está. Esto es Poetas Grandes. Sería un poco ahí. No, es que la traducción, tú sabes lo que es lo que hace el traductor, que no reproduce lo que dice, sino que hace una traducción Pero literal además del también inglés. en el audio sería un No, pero poco es más. que no, y sí, lo que pasa es que no recibe bien la mano. No, por eso que no está Pero vaya que esa parte también es un poco complicada de entenderla porque sería hablando. La simpatía, efectivamente, de su simpatía, por eso despertó muchas envidias. De hecho, la casa de Federico García Lorca siempre estaba abierta y siempre los niños entraban, salían. Sí. Se tenía muy buena relación con el mío, y también decía, nunca tuvo ningún distingo, aunque la familia era de posibles, no hacía ningún distingo con gente con niños más pobres, que siempre... Sí, además se habla de que su familia pues muchas veces a lo mejor yo qué sé, o que era verano y estaban en el patio cenando y a lo mejor iba allí gente a tocar la guitarra y estaban allí. O le daban de merendar a niños para Sí. la calle, También es que eso antiguamente era más normal, porque mi abuela, por ejemplo, cuenta de que a lo mejor estaban mi madre y sus hermanos jugando en la calle y venían a lo mejor con otros niños y pues le daban de merendar a todo el mundo. Y con lo que has mencionado antes de Salvador Dalí, efectivamente, sí, y eso se descubre a través de las cartas, porque él era muy amigo de la hermana de Salvador Dalí. Entonces lo invitan a la PES, que era la localidad donde tenían la casita, y allí conoce a Salvador Dalí ese verano, y se enamoran, de hecho mantienen una correspondencia íntima y a través de esa correspondencia se ve claramente que tenían una relación sentimental. Sí. A mí, así como conclusión, a mí lo que... Bueno, más curioso no, porque lo de la muerte eso era muy interesante, pero una de las cosas que más me ha sorprendido del trabajo es conocer a García Lorca como era de verdad. Porque muchas veces aparece deformado en lo que te cuentan a lo mejor los libros de texto o así en programas más generales, y cuando ya lo conoces pues parece una persona como muy adelantada a su tiempo y también parecía, pese a que en su obra a lo mejor criticase mucho a la gente, pero luego parecía buena persona. Por ejemplo, hay un momento en el que le preguntan que si él se siente español y él dice que se siente español, que está muy orgulloso de su patria, que no querría imaginarse vivir en otro sitio, no sé qué, pero que por ejemplo prefiere, creo que era chino, ¿no? Sí.
que prefería 100.000 veces a un chino bueno que a un español malo, porque él antes que español era persona y ciudadano del mundo, y como que lo veis y parece Era algo. la formación de la institución de enseñanza, que había en ese momento. Y luego también que era muy abierto, por ejemplo, en un momento le preguntan si es comunista y dice que puede ser algo así como comunista, liberal, falangista, republicano, monárquico. Dice que él puede ser lo que vea que es correcto en cada momento. O sea, que también era alguien como abierto a lo que viniese, que no era, no, yo soy esto y me cierro aquí y ya no veo nada más, sino que a lo mejor si en algún momento él veía que era necesario un cambio, pues lo hacía y no tenía ningún problema. Ante todo eso, de una gran humanidad. Se me ha olvidado enseñaros la bibliografía, pero si os interesan los libros de los que se Y además te digo lo que te ha dicho María José, la verdad. Creo que tiene una muy bonita tesis y además que no sería una tesis solamente académica, sino que estaría viendo tus raíces, las raíces de tu familia, también con una pasión que tú tienes. Y creo que es algo muy bonito que te enriquecería mucho quizás, ¿no? A lo mejor luego encuentras otros temas que te llaman más la atención y está bien que te decantes por ello, pero desde luego un tema súper interesante y muchas gracias porque por lo menos yo he aprendido mucho. Gracias. Sí. Bueno,